Nadie se atrevía a detener la furia del millonario árabe, su voz retumbaba en cada rincón. Entonces, la limpiadora dio un paso al frente y, en árabe fluido, pronunció unas palabras que cambiaron todo en un instante. El grito resonó en todo el vestíbulo del Hotel Imperial, haciendo que los huéspedes voltearan sorprendidos y que el personal se quedara paralizado. «Esto es inaceptable», exclamó el hombre, golpeando el mostrador de recepción con la palma de su mano. «He reservado la suite presidencial hace un mes. ¿Cómo se atreven a decirme ahora que no está disponible?» Khalid al-Rahman, uno de los empresarios más poderosos de Arabia Saudita, estaba furioso. Su imponente figura, vestida con un traje negro impecable y el tradicional kefiyeh blanco sobre su cabeza, dominaba el lujoso vestíbulo del hotel. Sus guardaespaldas permanecían a una distancia prudente, observando cómo la situación se tornaba cada vez más tensa. El gerente del hotel, un hombre de mediana edad llamado Raúl Vega, intentaba mantener la calma mientras el sudor perlaba su frente. «Señor al-Rahman, le aseguro que estamos haciendo todo lo posible para resolver esta situación», dijo con voz temblorosa. «Ha habido un problema con el sistema de reservaciones». «No me interesa su sistema», interrumpió Khalid. «Vengo a Ciudad de México para cerrar un negocio de millones de dólares, y así es como me reciben». «¿Sabe quién soy yo?». Los otros empleados de recepción intercambiaban miradas nerviosas. Ninguno se atrevía a intervenir. La asistente personal de Khalid, una mujer con expresión severa, le susurraba algo al oído, pero él la ignoraba, demasiado enojado para escuchar. Lucía Hernández estaba limpiando discretamente el piso de mármol a unos metros de distancia. Con 28 años, llevaba apenas 3 meses trabajando en el Hotel Imperial. Cada día agradecía haber encontrado este empleo, aunque no fuera lo que había soñado después de graduarse con honores en estudios de Oriente Medio y dominar 4 idiomas. Pero la enfermedad de su madre y las deudas acumuladas no le habían dejado otra opción. Mientras pasaba el trapeador, escuchaba atentamente la discusión. No era la primera vez que veía a huéspedes adinerados perder los estribos, pero había algo en la frustración de este hombre que iba más allá del simple enojo por una reservación. El gerente seguía intentando apaciguar al empresario árabe sin mucho éxito. «Señor al-Rahman, le ofrecemos la suite ejecutiva mientras solucionamos el problema. Le aseguro que es casi tan espaciosa como la presidencial y...». «¿Casi?». Khalid levantó aún más la voz. «No vine hasta aquí para conformarme con casi. Mi equipo necesita espacio para trabajar, tenemos reuniones programadas en la suite. Esto arruinará toda mi agenda». Lucía podía notar que el hombre estaba realmente preocupado, no solo haciendo una rabieta de millonario caprichoso. Algo más estaba en juego. Se fijó en los documentos que llevaba bajo el brazo y en cómo consultaba nerviosamente su reloj. El subdirector del hotel se unió al gerente, hablando en un español rápido que claramente el visitante árabe no comprendía del todo, lo que aumentaba su frustración. Detrás de ellos, otros 2 ejecutivos del hotel discutían en voz baja, culpándose mutuamente por el error. «Tenemos que llamar a seguridad», susurró uno de ellos, lo suficientemente alto para que Lucía lo escuchara. Fue entonces cuando, sin pensarlo demasiado, Lucía dejó su trapeador apoyado contra la pared y se acercó al mostrador. La joven sabía que estaba arriesgando su trabajo, pero no podía quedarse de brazos cruzados viendo cómo la situación empeoraba por un simple malentendido. «Disculpen», dijo con voz firme pero respetuosa, dirigiéndose primero a sus superiores. «Creo que puedo ayudar». El gerente la miró con una mezcla de sorpresa e indignación. «Hernández, regrese a sus labores inmediatamente. Nosotros manejamos esto». Pero Lucía, en un acto de valentía que más tarde no sabría explicar, se dirigió directamente a Khalid al-Rahman. Lo miró a los ojos y, para asombro de todos los presentes, comenzó a hablar en un árabe fluido y perfectamente modulado. «Asif Hitan al-Adi al-Muskilat, Sayyid al-Rahman», dijo con respeto. «Lamento mucho estos inconvenientes, señor al-Rahman. Si me permite, creo que puedo explicarle lo que ha sucedido y ofrecerle una solución que podría satisfacer sus necesidades». El rostro de Khalid pasó de la ira a la sorpresa total.
Sus ojos oscuros se abrieron con asombro al escuchar su idioma nativo pronunciado con tal perfección por una empleada de limpieza mexicana. Por un momento, se quedó sin palabras. ¿Hablas árabe?, preguntó en el mismo idioma, estudiándola con curiosidad. Sí, señor, respondió Lucía también en árabe. Estudié su idioma y cultura durante 5 años. Entiendo que está aquí para una reunión importante y que necesita el espacio adecuado para trabajar con su equipo. Todos los presentes observaban la escena boquiabiertos. El gerente, pálido como un fantasma, no daba crédito a lo que veía. ¿Cómo era posible que la mujer que limpiaba los pisos estuviera conversando fluidamente con el millonario árabe que él no había podido controlar? Khalid, visiblemente más calmado, asintió lentamente. Tengo una reunión crítica en 4 horas. Vendrán inversionistas importantes y necesito impresionarlos. La suite presidencial tiene la sala de conferencias privada que solicité específicamente. Lucía asintió, comprendiendo la gravedad de la situación. Luego, volviendo al español, se dirigió al gerente. Señor Vega, el problema es que el señor Al-Rahman necesita un espacio para una reunión con inversionistas en 4 horas. ¿No está disponible la sala azteca del 2º piso? Podría prepararse rápidamente mientras se acondiciona la suite ejecutiva con el equipamiento necesario. El gerente parpadeó, procesando la sugerencia. Pues, sí, la sala azteca está libre hoy. Pero... Lucía volvió a dirigirse a Khalid en árabe. Señor, el hotel puede ofrecerle una de sus mejores salas de conferencias, mucho más amplia que la de la suite presidencial. Mientras tanto, pueden preparar la suite ejecutiva con todo lo que necesite. Conozco las costumbres de hospitalidad árabes y puedo asegurarme personalmente de que todo esté según sus preferencias. Mencionó algunos detalles específicos sobre la disposición tradicional para reuniones de negocios en el mundo árabe, la orientación correcta del espacio y otros elementos culturales que dejaron a Khalid visiblemente impresionado. El empresario se acarició la barba, considerando la propuesta. ¿Y tú quién eres exactamente?, preguntó con genuina curiosidad. Me llamo Lucía Hernández, señor. Solo soy una empleada de limpieza aquí, pero antes estudié Relaciones Internacionales con especialización en Oriente Medio. Algo en la sinceridad y competencia de la joven pareció resonar en Khalid. Después de un momento de reflexión, asintió. Está bien. Aceptaré esta solución, pero con una condición, dijo, y luego miró al gerente. Quiero que ella supervise personalmente los preparativos. Evidentemente, es la única persona en este hotel que entiende mis necesidades. El gerente, aliviado de ver que la crisis comenzaba a resolverse pero desconcertado por el giro de los acontecimientos, solo pudo asentir. Por supuesto, señor Al-Rahman. La señorita Hernández estará a cargo de todos los preparativos para su estancia. Lucía tragó saliva, sorprendida por el repentino cambio en su situación. Hace apenas unos minutos estaba trapeando el piso y ahora estaba a cargo de atender al huésped más importante del hotel. Gracias por su confianza, señor Al-Rahman, dijo en árabe, manteniendo la compostura a pesar de su nerviosismo. No lo decepcionaré. Khalid la miró con una intensidad que la hizo sentirse expuesta, como si pudiera ver a través de ella. De eso espero, señorita Hernández. No suelo dar segundas oportunidades. Mientras el gerente se apresuraba a llevar a Khalid y su comitiva hacia el elevador para mostrarles la suite ejecutiva, Lucía permanecía de pie en el vestíbulo, consciente de las miradas asombradas de sus compañeros. El subdirector se acercó a ella con expresión incrédula. ¿De dónde demonios has sacado eso, Hernández? ¿Árabe? ¿En serio? Lucía se encogió ligeramente de hombros, intentando restar importancia al asunto. Estudié en la universidad. Pensé que podría ser útil. ¿Útil? Acabas de salvar la reputación del hotel, respondió el subdirector, mirándola como si la viera por primera vez. Acompáñame. Tenemos que reorganizar todo esto rápidamente. Mientras caminaba tras él, Lucía no pudo evitar pensar en el giro inesperado que había dado su día. Y más aún, en esos intensos ojos oscuros que la habían mirado con tanta sorpresa y admiración.
No sabía qué significaría este incidente para su futuro en el hotel, pero una cosa era segura, había captado la atención de Khalid al-Rahman y algo le decía que ese hombre no era de los que olvidan fácilmente. En las siguientes horas, el Hotel Imperial se transformó en un hervidero de actividad. Lucía fue temporalmente relevada de sus funciones de limpieza y puesta a cargo de un pequeño equipo para preparar tanto la sala de conferencias como la suite ejecutiva. Para su sorpresa, nadie cuestionó su autoridad. El gerente había dado instrucciones claras de que se siguieran todas sus indicaciones al pie de la letra. La sala debe estar orientada hacia el este, explicó a los empleados que movían los muebles. Es importante en la cultura árabe. Y necesitamos agua de rosas, no solo agua mineral. Con cada detalle que mencionaba, el personal del hotel la miraba con creciente respeto. Lucía trabajaba con eficiencia, aplicando conocimientos que había creído que nunca utilizaría en su vida profesional. Revisó personalmente la colocación de los asientos, la calidad de los aperitivos y hasta los detalles más pequeños como la temperatura adecuada del ambiente. A mediodía, mientras supervisaba la entrega de un servicio especial de té que había solicitado, sintió una presencia a sus espaldas. Al voltear, se encontró cara a cara con Khalid al-Rahman. Sin sus guardaespaldas y en un ambiente más relajado, pudo notar detalles que antes había pasado por alto, la intensidad de su mirada, la firmeza de su mandíbula, y una pequeña cicatriz cerca de su ceja derecha que le daba un aire misterioso. Señorita Hernández, dijo en árabe. Veo que se toma muy en serio sus responsabilidades. Lucía inclinó ligeramente la cabeza en señal de respeto. Quiero asegurarme de que todo salga perfecto, señor al-Rahman. Khalid, por favor, respondió él, y por primera vez desde que había llegado al hotel, esbozó una leve sonrisa. Has hecho más por mí en unas horas que todo el personal de este hotel en un día entero. Había algo en su tono, una calidez que contrastaba con la furia que había mostrado antes, que hizo que Lucía se sintiera extrañamente conmovida. Es un placer poder ayudar. Khalid, respondió, sorprendiéndose a sí misma por la facilidad con la que su nombre salió de sus labios. Él la observó durante un momento, como evaluándola. ¿Dónde aprendiste a hablar árabe con tanta fluidez? En la Universidad Nacional Autónoma de México, respondió Lucía. Me especialicé en estudios de Oriente Medio. También viví un año en el Cairo como parte de un programa de intercambio. ¿Y cómo terminaste limpiando pisos en un hotel? Preguntó directamente, sin rodeos. La pregunta, aunque formulada sin mala intención, tocó un punto sensible. Lucía dudó por un momento, pero algo en la expresión de Khalid la invitaba a ser honesta. La vida a veces toma rumbos inesperados, respondió con una sonrisa triste. Mi madre enfermó gravemente justo cuando me gradué. Los tratamientos son costosos y las deudas se acumularon. Este trabajo paga las facturas mientras busco algo relacionado con mis estudios. Khalid asintió lentamente, como si procesara cada palabra. Lucía esperaba ver lástima en sus ojos, pero en su lugar encontró algo diferente, respeto. La devoción familiar es un valor fundamental en mi cultura, dijo finalmente. Lo que haces por tu madre te honra. Antes de que Lucía pudiera responder, el teléfono de Khalid sonó. Él miró la pantalla y frunció el ceño. Debo atender esto. Es sobre la reunión de esta tarde, dijo, volviendo momentáneamente a su tono serio y profesional. Pero me gustaría continuar nuestra conversación más tarde, si no tienes inconveniente. Por supuesto, respondió Lucía, sorprendida por la invitación. Mientras lo veía alejarse, contestando la llamada en rápido árabe, Lucía se preguntó en qué extraño giro del destino se había metido. Esta mañana era una simple empleada de limpieza, ahora estaba organizando eventos para un millonario árabe que parecía interesado en conocerla mejor. Solo está siendo amable, se dijo a sí misma, intentando no dar demasiada importancia al asunto. Pero una pequeña parte de ella no podía evitar sentirse intrigada por Khalid al-Rahman y por lo que podría traer este inesperado encuentro. La sala azteca había quedado impecable. Lucía repasaba mentalmente cada detalle mientras observaba el resultado final. La mesa ovalada de caoba brillaba bajo la luz de las lámparas de cristal, los asientos de cuero estaban perfectamente alineados. Y en el centro,
una elegante composición de flores blancas añadía un toque de distinción sin resultar excesiva. En una mesa lateral, había dispuesto una selección de té árabe, café turco y dulces tradicionales de Oriente Medio que había logrado conseguir a través de un contacto en un restaurante libanés del centro de la ciudad. Impresionante, dijo una voz femenina detrás de ella. Lucía se giró para encontrarse con Carmen, una de las camareras del hotel, que miraba la sala con asombro. Hernández, todo el hotel está hablando de ti, continuó Carmen, acercándose. Dicen que le callaste la boca al millonario árabe hablando su idioma. ¿Es cierto? Solo ayudé a solucionar un malentendido, respondió Lucía, restando importancia al asunto. Cualquiera habría hecho lo mismo. Carmen soltó una risita. ¿Cualquiera que hable árabe y conozca las costumbres de los jeques? No lo creo. El gerente está impresionado, aunque no quiera admitirlo. Nunca te había visto así, con ese uniforme, señaló el traje sastre azul marino que Lucía ahora llevaba en lugar de su habitual uniforme de limpieza. Lucía se miró incómoda. El Departamento de Recursos Humanos le había entregado apresuradamente un uniforme de asistente ejecutiva, argumentando que su nueva función temporal requería una imagen diferente. Me siento extraña, la verdad, confesó. Hace unas horas estaba trapeando el piso del vestíbulo. Pues aprovecha, amiga. No todos los días una limpiadora se convierte en la asistente personal de un millonario guapísimo. Carmen le guiñó un ojo. Por cierto, los ejecutivos ya están llegando. Suerte. Apenas Carmen salió, Lucía escuchó el distintivo sonido de los elevadores. Respiró hondo, preparándose para recibir a los invitados. Un grupo de 6 hombres de negocios mexicanos, todos en trajes impecables y con expresiones serias, fueron los primeros en llegar. Les indicó sus lugares asignados y les ofreció bebidas mientras esperaban. Minutos después, Khalid entró en la sala acompañado por 2 asesores. Vestía el mismo traje negro, pero había cambiado el kefiyeh tradicional por un estilo más occidental. La transformación era sutil pero efectiva. Ahora proyectaba una imagen que combinaba la autoridad de su herencia árabe con la sofisticación internacional de un empresario moderno. Sus ojos encontraron inmediatamente los de Lucía, y asintió levemente en señal de aprobación al ver la sala. Señores, bienvenidos, dijo Khalid en un español sorprendentemente bueno, aunque con marcado acento. Agradezco su presencia para discutir este proyecto que beneficiará tanto a México como a Arabia Saudita. La reunión comenzó con formalidades y presentaciones. Lucía se mantuvo discreta en un rincón de la sala, atenta a cualquier necesidad. Observaba fascinada cómo Khalid dominaba la conversación, explicando con pasión un proyecto de energías renovables que planeaba desarrollar en territorio mexicano. Su carisma era innegable, incluso los empresarios más escépticos parecían cautivados por su visión y conocimiento. En un momento dado, uno de los ejecutivos mexicanos hizo una pregunta técnica compleja sobre la tecnología solar que utilizarían. Khalid respondió en inglés, pero era evidente que buscaba una palabra específica que no recordaba. Instintivamente, miró hacia Lucía. Sin pensarlo 2 veces, ella completó su frase en árabe, proporcionándole el término técnico que necesitaba. Khalid sonrió, incorporando la palabra a su explicación sin perder el ritmo. Los empresarios mexicanos intercambiaron miradas impresionadas, claramente revaluando la posición de Lucía en aquella reunión. Durante las siguientes 2 horas, este patrón se repitió varias veces. Khalid exponía su proyecto, y en momentos clave, Lucía intervenía discretamente para aportar datos, traducir términos o aclarar aspectos culturales que facilitaban la comunicación entre ambas partes. Lo que había comenzado como una simple asistencia se convirtió en una colaboración fluida y natural. Cuando la reunión concluyó, los rostros satisfechos de todos los presentes indicaban que había sido un éxito. Los empresarios mexicanos se despidieron con entusiasmo, prometiendo revisar la propuesta y continuar las negociaciones. Uno de ellos incluso le entregó su tarjeta a Lucía, comentando que siempre es bueno conocer a personas con su talento. Una vez solos en la sala, Khalid se acercó a ella con una expresión indescifrable. Eso fue inesperado, dijo en árabe, estudiándola con curiosidad. No te pedí que participaras en la reunión.
Lucía sintió una punzada de alarma. ¿Había sobrepasado sus límites? Lo siento si me extralimité, respondió rápidamente. Solo quería ayudar cuando noté que buscaba algunas palabras técnicas. Para su sorpresa, Khalid sonrió. No estoy molesto, Lucía. Estoy impresionado, se acercó un paso más. Tienes un conocimiento notable, no solo del idioma, sino de los conceptos técnicos y comerciales. ¿Dónde aprendiste sobre energía solar? Mi tesis de licenciatura fue sobre colaboraciones energéticas entre México y países de Oriente Medio, explicó ella. Investigué mucho sobre las nuevas tecnologías solares que están desarrollando en Dubái y Abu Dhabi. Khalid la observó por un momento, como si estuviera tomando una decisión importante. Tengo una propuesta para ti, dijo finalmente. Estaré en Ciudad de México por 2 semanas. Necesito a alguien que entienda tanto la cultura mexicana como la árabe, alguien que pueda ayudarme en estas negociaciones cruciales. Hizo una pausa. Quiero contratarte como mi asistente personal durante mi estancia. Lucía parpadeó, sorprendida por la oferta. Pero, tengo un contrato con el hotel. Eso puede arreglarse, respondió Khalid con la seguridad de quien está acostumbrado a que las cosas se resuelvan según sus deseos. Hablaré con la dirección. Te pagaré 5 veces lo que ganas aquí. La cifra hizo que Lucía casi perdiera el equilibrio. 5 veces su salario significaría poder pagar varios meses de tratamiento para su madre de una sola vez. ¿Por qué yo? Preguntó, intentando entender. Puede contratar intérpretes profesionales, personas con experiencia en negocios internacionales. Khalid se acercó a la ventana, contemplando por un momento la vista de Ciudad de México que se extendía ante ellos. Cuando se volvió hacia ella, su expresión era seria, pero había una calidez en sus ojos que no había mostrado antes. Los intérpretes traducen palabras, Lucía. Tú entiendes significados, dijo. Hoy no solo tradujiste mi idioma, captaste mis intenciones, comprendiste el proyecto lo suficiente como para explicar conceptos complejos, y lo hiciste con una naturalidad que ningún intérprete contratado podría lograr. Hizo una pausa. Además, me impresiona tu historia. Alguien con tu educación y talento limpiando pisos para cuidar de su madre, eso habla de un carácter que valoro. Lucía sintió una mezcla de emociones contradictorias. Por un lado, la oferta era increíblemente tentadora desde el punto de vista económico. Por otro, había algo en la intensidad de Khalid, en la manera en que la miraba, que la ponía nerviosa. Necesito pensarlo, respondió finalmente. Es una decisión importante. Khalid asintió, respetando su cautela. Por supuesto. Tómate esta noche para considerarlo, sacó una tarjeta de su bolsillo y se la entregó. Mi número personal. Llámame cuando hayas decidido, sin importar la hora. Lucía tomó la tarjeta, sintiendo el peso de la decisión que tenía por delante. Antes de que pudiera responder, la puerta de la sala se abrió y entró el gerente del hotel, visiblemente nervioso pero intentando mantener una sonrisa profesional. Señor Al-Rahman, espero que la reunión haya sido satisfactoria, dijo, y luego miró a Lucía con una expresión difícil de interpretar. Hernández, cuando termines aquí, necesito hablar contigo en mi oficina. Todo fue perfecto, señor Vega, respondió Khalid con un tono que había recuperado algo de la frialdad inicial. La señorita Hernández ha sido excepcional. De hecho, me gustaría discutir con usted un arreglo especial sobre sus servicios durante mi estancia. El gerente pareció momentáneamente desconcertado. ¿Sus servicios? No comprendo. Lo explicaré en privado, cortó Khalid. ¿Podemos hablar en su oficina ahora? Por supuesto, señor Al-Rahman, respondió Vega, visiblemente intrigado. Khalid se volvió hacia Lucía antes de salir. Piensa en mi oferta, dijo en árabe, tan bajo que solo ella pudo escucharlo. Creo que podríamos hacer grandes cosas juntos. Con esas palabras, siguió al gerente fuera de la sala, dejando a Lucía sola con sus pensamientos arremolinados. Se dejó caer en una de las sillas de cuero, sintiendo que las piernas le temblaban. En un solo día, su vida había dado un giro completo. De ser prácticamente invisible para todos en el hotel,
había pasado a estar en el centro de atención, recibiendo una oferta que podría cambiar su situación económica de inmediato. Pero había algo más allá del dinero que la inquietaba. La manera en que Khalid la miraba, la intensidad de su presencia, la forma en que había dicho podríamos hacer grandes cosas juntos. Todo ello despertaba sensaciones contradictorias en su interior. Es solo trabajo, se dijo a sí misma, intentando ser racional. Una oportunidad profesional que sería tonta en rechazar. Sin embargo, mientras guardaba cuidadosamente la tarjeta en el bolsillo de su chaqueta, Lucía sabía que aceptar la oferta de Khalid Al-Rahman significaría entrar en un mundo completamente desconocido para ella. Un mundo de lujo, poder y complejidades que iban mucho más allá de lo que había experimentado hasta ahora. Su teléfono vibró con un mensaje de su madre. ¿Cómo va tu día, hija? Extraño verte. Lucía sintió un nudo en la garganta. Su madre, siempre preocupada por ella a pesar de su propia enfermedad. En ese momento, su decisión comenzó a aclararse. Si esta oportunidad podía ayudar a su madre, ¿qué importaban los riesgos o las complicaciones? Había navegado situaciones difíciles antes. Podría manejar trabajar para un millonario árabe durante 2 semanas, sin importar lo intimidante que fuera. Con renovada determinación, se levantó y comenzó a ordenar la sala, preparándose para la conversación que tendría con el gerente. Fuera cual fuera el resultado de la reunión entre Khalid y Vega, Lucía tenía la sensación de que nada volvería a ser igual después de este día. Lo que no podía prever era hasta qué punto Khalid Al-Rahman estaba a punto de transformar su vida, ni los sentimientos inesperados que surgirían entre ellos en los días siguientes. El despacho del gerente parecía más pequeño de lo habitual cuando Lucía entró. Quizás era la presencia imponente de Khalid Al-Rahman, sentado cómodamente en uno de los sillones de cuero, o tal vez la expresión inusualmente servicial del señor Vega, quien nunca antes le había dirigido más que instrucciones escuetas. «Pasa, Hernández, toma asiento», indicó el gerente, con un tono que intentaba encontrar el equilibrio entre la autoridad y la cortesía. Lucía se sentó con la espalda recta, consciente de la mirada de Khalid sobre ella. El ambiente tenía esa tensión particular que surge cuando las dinámicas de poder habituales se han alterado. «El señor Al-Rahman me ha hecho una propuesta interesante», comenzó Vega, entrelazando los dedos sobre su escritorio. «Quiere contratarte como su asistente personal durante su estancia en México». Aunque ya conocía la oferta, Lucía mantuvo una expresión neutra, esperando a que continuara. «Normalmente, esto sería imposible dado tu contrato actual con el hotel», continuó el gerente. Sin embargo, el señor Al-Rahman ha sido muy generoso. Khalid intervino, su voz tranquila pero firme. «He ofrecido al hotel una compensación por prescindir temporalmente de tus servicios», explicó, dirigiéndose a Lucía. «Además de cubrir el costo de contratar un reemplazo temporal, por supuesto». Lucía percibió la incomodidad en el rostro del gerente. Era evidente que la compensación había sido lo suficientemente sustanciosa como para que no pudiera rechazarla. «El hotel está dispuesto a concederte un permiso especial de 2 semanas», continuó Vega. «Tu puesto te esperará cuando el señor Al-Rahman concluya sus negocios en la ciudad». Hubo un silencio expectante mientras ambos hombres esperaban su respuesta. Lucía sentía el peso de la decisión, aunque en realidad ya la había tomado. Pensó en su madre, en las facturas médicas acumuladas, en las noches de preocupación por el dinero. Y en la increíble oportunidad que se le presentaba no solo de aliviar esas cargas sino de utilizar finalmente su educación y conocimientos. «Acepto la oferta», dijo finalmente, con voz clara y decidida. «Agradezco al hotel por su flexibilidad». El alivio en el rostro del gerente fue casi cómico. Estaba claro que temía que Lucía pudiera rechazar el arreglo, lo que habría puesto al hotel en una posición incómoda con un cliente tan importante. «Excelente», respondió Vega, visiblemente más relajado. «Puedes comenzar mañana mismo. Recursos Humanos te entregará la documentación necesaria». Khalid se puso de pie, dando por terminada la reunión. «Si no le importa, señor Vega, me gustaría que la señorita Hernández comenzara hoy mismo», dijo con ese tono educado pero firme que no admitía discusión. «Tengo varias reuniones que preparar para mañana». El gerente asintió rápidamente.
Por supuesto, señor Al-Rahman. Como usted prefiera. Lucía se levantó también, sintiendo una mezcla de excitación y nerviosismo ante la rapidez con que todo estaba sucediendo. En cuestión de horas, había pasado de ser una empleada de limpieza a la asistente personal de uno de los hombres más ricos de Arabia Saudita. Recoge tus cosas y reúnete conmigo en la suite en media hora, le indicó Khalid antes de despedirse del gerente con un apretón de manos. 30 minutos después, Lucía se encontraba frente a la puerta de la suite ejecutiva, con una pequeña bolsa que contenía sus pertenencias personales. Había pasado por los vestuarios para cambiarse y arreglarse un poco, consciente de que su apariencia ahora debía reflejar su nuevo rol. Agradeció mentalmente haber traído el traje sastre que usaba para entrevistas de trabajo, guardado en su casillero con la esperanza de que algún día le serviría para algo más que ocupar espacio. Respiró hondo y llamó a la puerta. Un guardaespaldas de aspecto serio le abrió y, tras identificarla, la condujo al interior de la suite. El contraste con las habitaciones que solía limpiar era asombroso. La suite ejecutiva era un espacio de lujo sobrio pero impresionante, con ventanales que ofrecían una vista panorámica de la ciudad, muebles de diseño y obras de arte originales en las paredes. En el salón principal, Khalid conversaba por teléfono en árabe, mientras uno de sus asistentes trabajaba silenciosamente en un portátil. Al verla entrar, Khalid concluyó rápidamente su llamada y se acercó a ella. «Bienvenida, Lucía», dijo, sorprendiéndola al usar su nombre de pila. «Permíteme presentarte al resto del equipo». Durante los siguientes minutos, Lucía conoció a los miembros del entorno cercano de Khalid: Faisal, su asistente principal, un hombre joven y eficiente; Rashid, el jefe de seguridad, de expresión seria pero educada; y Amira, la única otra mujer del equipo, encargada de las relaciones públicas. «Lucía será mi enlace principal con los empresarios mexicanos», explicó Khalid. «Su conocimiento de ambas culturas y su fluidez en árabe serán invaluables para nuestras negociaciones». La forma en que la presentó, como una profesional y no como una simple traductora, hizo que Lucía se sintiera valorada. Sin embargo, notó la mirada evaluadora de Amira, quien la observaba con una mezcla de curiosidad y quizás un toque de recelo. «Comencemos de inmediato», continuó Khalid, guiándola hacia una mesa donde había varios documentos desplegados. «Estos son los proyectos que discutiremos mañana con los inversionistas. Necesito que los revises y me indiques cualquier aspecto que pueda presentar dificultades culturales o de comunicación». Lucía asintió, sorprendida por la confianza que depositaba en ella. Se acercó a la mesa y comenzó a examinar los documentos, mientras Khalid volvía a su conversación con Faisal. Los papeles detallaban un ambicioso proyecto de energía solar que combinaba tecnología árabe de vanguardia con terrenos en el norte de México, una zona ideal por su exposición solar. El proyecto prometía crear cientos de empleos y reducir significativamente los costos energéticos de la región. Era exactamente el tipo de colaboración internacional que Lucía había estudiado en la universidad y no pudo evitar sentirse entusiasmada mientras se sumergía en los detalles técnicos. «Impresionante, ¿verdad?», dijo una voz femenina a su lado. Era Amira, quien se había acercado silenciosamente. «Mucho», respondió Lucía con sinceridad. «Podría transformar la economía de esa región». Amira la estudió con ojos perspicaces. «Khalid raramente confía en alguien tan rápidamente», comentó, bajando la voz. «Debes haberlo impresionado profundamente». Había una pregunta implícita en su comentario, pero Lucía decidió ignorarla. «Solo hice mi trabajo», respondió, volviendo su atención a los documentos. «Y tengo conocimientos que pueden ser útiles para este proyecto específico». Amira sonrió levemente. «Solo un consejo, Khalid es un buen jefe, pero muy exigente. Y está acostumbrado a conseguir lo que quiere». Antes de que Lucía pudiera responder, Khalid las interrumpió, pidiendo a Amira que se encargara de confirmar una cena con funcionarios del gobierno mexicano. Cuando se quedaron relativamente solos, se acercó a Lucía. «¿Qué te parece?», preguntó, refiriéndose al proyecto. «Es ambicioso pero viable», respondió ella con honestidad. «Aunque hay algunos aspectos que podrían generar preocupación entre los inversores mexicanos».
Khalid alzó una ceja, intrigado. ¿Cómo cuáles? El uso del agua. Lucía señaló una sección del documento. Los paneles solares que proponen utilizar requieren limpieza regular y la región norte de México sufre de escasez hídrica. Sería mejor enfatizar los sistemas de limpieza en seco o de bajo consumo de agua. Khalid la observó con creciente interés mientras ella continuaba señalando otros puntos potencialmente problemáticos y sugiriendo ajustes en la presentación para adaptarla mejor a la mentalidad mexicana. Eres más valiosa de lo que pensaba, dijo finalmente, con una sonrisa que transformaba su rostro usualmente serio. La mayoría de los asesores que he contratado aquí no captaron estos detalles. Conozco bien ambas perspectivas, respondió Lucía, sintiendo una oleada de orgullo profesional. Es más fácil ver los puntos de fricción cuando entiendes ambas culturas. Durante las siguientes horas, trabajaron juntos refinando la presentación. Lucía se sorprendió de la facilidad con que se estableció entre ellos una dinámica de colaboración. Khalid escuchaba atentamente sus sugerencias, hacía preguntas perspicaces y, en varias ocasiones, modificó aspectos importantes del proyecto basándose en sus observaciones. A medida que avanzaba la tarde, Lucía comenzó a ver un lado diferente de Khalid al-Rahman. Lejos de la imagen del millonario caprichoso que había mostrado en el vestíbulo esa mañana, era un hombre brillante con una visión clara y una mente abierta. Su pasión por el proyecto era genuina y parecía realmente interesado en crear algo que beneficiara tanto a su país como a México. Cuando el reloj marcó las 7 de la tarde, Lucía se dio cuenta de que llevaban horas trabajando sin parar. Su estómago gruñó suavemente, recordándole que no había comido nada desde el desayuno. «Debes estar hambrienta», comentó Khalid, quien pareció notar su incomodidad. «Yo también. ¿Por qué no cenamos mientras continuamos?» Antes de que pudiera responder, Khalid ya estaba llamando al servicio de habitaciones y ordenando una selección de platos en un español sorprendentemente bueno. «Espero que te guste la comida árabe», dijo cuando terminó la llamada. «He pedido algunos de mis platos favoritos, pero también opciones mexicanas». «Me encanta la comida árabe», respondió Lucía con una sonrisa. «Durante mi estancia en el Cairo, me volví adicta al kosari y al shawarma». Los ojos de Khalid se iluminaron. «El kosari. Es imposible encontrar uno bueno fuera de Egipto. ¿Sabes? La primera vez que lo probé fue durante un viaje de negocios a El Cairo, hace unos 10 años». Y así, sin darse cuenta, la conversación pasó de lo profesional a lo personal. Mientras esperaban la cena, Khalid le contó sobre sus viajes, sus estudios en Londres, y cómo había expandido el negocio familiar desde el petróleo hacia las energías renovables, enfrentando la resistencia de su propio padre. Él creía que el futuro seguiría siendo el petróleo, explicó Khalid. Pero yo veía más allá. El mundo está cambiando, y debemos cambiar con él. Había algo en su forma de hablar, en la pasión con que defendía sus ideas, que resultaba magnético. Lucía se encontró compartiendo también sus propias experiencias, su fascinación por la cultura árabe que comenzó con un libro que encontró en la biblioteca de su escuela, sus sueños de trabajar en relaciones internacionales, y los obstáculos que había enfrentado. «Mi padre murió cuando yo tenía 12 años», le contó. «Mi madre trabajó incansablemente para que yo pudiera estudiar. Cuando enfermó justo después de mi graduación, no dudé en poner mi carrera en pausa para cuidarla. Le debo todo». «El honor familiar es un valor que entiendo perfectamente», asintió Khalid. «En mi cultura, la familia está por encima de todo». Cuando llegó la cena, continuaron su conversación mientras degustaban los exquisitos platos. Lucía se sorprendió de lo cómoda que se sentía en su presencia, a pesar de las enormes diferencias en sus vidas y posición social. «¿Sabes? Esta mañana pensé que era solo otro millonario arrogante», confesó Lucía, envalentonada quizás por la atmósfera relajada que se había creado entre ellos. «Me alegra haberme equivocado». En lugar de ofenderse, Khalid soltó una carcajada genuina. «No estabas completamente equivocada», admitió. «Puedo ser bastante arrogante cuando las cosas no salen como espero. Tengo poca paciencia para la incompetencia». «Lo noté», respondió ella con una sonrisa.
Él la miró directamente a los ojos, con una intensidad que hizo que Lucía sintiera un cosquilleo inesperado. Pero tú eres diferente a cualquier persona que haya conocido, dijo en voz baja. Hay una autenticidad en ti que es refrescante en mi mundo. El cumplido de Khalid quedó flotando entre ellos, creando un momento de tensión que Lucía no supo cómo manejar. Bajó la mirada hacia su plato, súbitamente consciente de la intimidad que había surgido entre ellos. Creo que deberíamos repasar la agenda de mañana, dijo finalmente, intentando reconducir la conversación hacia terreno profesional. Khalid pareció captar su incomodidad y asintió, permitiendo el cambio de tema con elegancia. Por supuesto. Tenemos la reunión con los representantes del gobierno a las 10, seguida de un almuerzo con los posibles inversionistas. Durante la siguiente hora, planificaron meticulosamente cada aspecto de las reuniones del día siguiente. Lucía aportaba perspectivas valiosas sobre el protocolo mexicano y las expectativas culturales, mientras Khalid compartía sus objetivos específicos para cada encuentro. La dinámica entre ellos era sorprendentemente eficiente, parecían complementarse de manera natural. Cuando finalmente terminaron, el reloj marcaba casi las 10 de la noche. Lucía se sorprendió de lo rápido que había pasado el tiempo. Debería irme, dijo, recogiendo sus notas. Mañana será un día intenso. Mi chofer te llevará a casa, respondió Khalid, tomando su teléfono. Es tarde para que uses el transporte público. No es necesario, puedo tomar un taxi. Insisto, la interrumpió con suavidad pero firmeza. Ahora trabajas para mí y me aseguro de que mi equipo esté seguro. Lucía agradeció el gesto, reconociendo que sería mucho más seguro y cómodo. Mientras recogía sus cosas, recordó que debía llamar a su madre. Necesito hacer una llamada antes de irme, si no te importa. Adelante, respondió Khalid, dándole espacio. Lucía se apartó hacia una esquina de la suite y marcó el número de su madre. Después de unos tonos, la voz cansada pero cálida de doña Elena respondió. «¿Lucía? ¿Dónde estás, hija?» «Es tarde». «Estoy bien, mamá», respondió en español, consciente de que Khalid probablemente podía entender parte de la conversación. «Ha surgido algo importante en el trabajo. Te explicaré todo cuando llegue a casa». «¿Pasó algo malo?» «Suenas diferente». Lucía sonrió. Su madre siempre había tenido un sexto sentido para detectar cuando su vida experimentaba cambios. «Nada malo, te lo prometo. De hecho, es algo muy bueno. Te contaré todo, pero ahora tengo que colgar. Estaré en casa pronto». Después de despedirse, se volvió para encontrar a Khalid observándola con una expresión contemplativa. «Tu madre», dijo él. No era una pregunta. «Sí. Se preocupa si no llego a la hora habitual». Khalid asintió, como si entendiera perfectamente esa dinámica familiar. «La familia es lo más importante», comentó, repitiendo un sentimiento que ya había expresado antes. «Mañana pasaré por ti a las 8. Le daré la dirección a mi chofer». Minutos después, Lucía se encontraba en el asiento trasero de un elegante Mercedes negro, mirando las luces de la ciudad pasar mientras el vehículo avanzaba suavemente por las calles nocturnas de Ciudad de México. La realidad de su nueva situación comenzaba a asentarse. Estaba trabajando para uno de los hombres más ricos del mundo, en un proyecto multimillonario, después de haber pasado meses limpiando habitaciones de hotel. El contraste entre su apartamento y la suite de Khalid no podría ser mayor. Cuando el chofer la dejó frente al modesto edificio en un barrio de clase media, Lucía se sintió momentáneamente avergonzada. Pero el hombre no mostró ninguna reacción, limitándose a confirmar que estaría allí a las 7:30 de la mañana siguiente. Su madre la esperaba despierta, sentada en el pequeño sofá de la sala con una taza de té entre las manos. A pesar de la enfermedad que la había debilitado, doña Elena mantenía esa dignidad y fortaleza que siempre la habían caracterizado. «Ahora sí, cuéntame qué ha pasado», dijo en cuanto Lucía entró. Durante la siguiente media hora, Lucía le narró los acontecimientos del día, desde el incidente en el vestíbulo hasta la oferta de trabajo y todo lo que había sucedido después.
Su madre la escuchaba con atención, sus ojos agudos no perdían detalle de las expresiones de su hija. «Así que ahora trabajas para un jeque árabe», comentó cuando Lucía terminó su relato. «La vida da vueltas inesperadas». «No es exactamente un jeque, mamá. Es un empresario». «Un empresario millonario que se fijó en ti», corrigió doña Elena con una sonrisa perspicaz. «Y no me extraña. Siempre supe que tus estudios y tu inteligencia te llevarían lejos». Lucía sintió una oleada de cariño hacia su madre, quien nunca había dejado de creer en ella, incluso en los momentos más difíciles. «Es solo un trabajo temporal, 2 semanas», aclaró. «Pero el pago», se detuvo, aún asimilando ella misma la cifra, «nos permitirá cubrir todos tus tratamientos por varios meses. Y quizás incluso mudarnos a un lugar mejor». Los ojos de doña Elena se humedecieron. «Mi niña, siempre preocupándote por mí», tomó las manos de su hija entre las suyas. «Pero ten cuidado. Estos hombres poderosos están acostumbrados a conseguir todo lo que quieren». «Mamá, no es así», protestó Lucía, aunque una parte de ella recordaba la intensidad en la mirada de Khalid. «Es estrictamente profesional». Doña Elena la miró con esa expresión que indicaba que no la engañaba. «Si tú lo dices», respondió, sin ocultar su escepticismo. «Solo recuerda quién eres y de dónde vienes. No te deslumbres por el lujo ni por las atenciones». Esa noche, acostada en su pequeña habitación, Lucía no pudo conciliar el sueño fácilmente. Las palabras de su madre resonaban en su mente, mezclándose con los recuerdos del día, la furia inicial de Khalid transformándose en respeto, la intensidad de su mirada durante la cena, la comodidad inesperada que sentía en su presencia a pesar de sus mundos tan diferentes. «Es solo un trabajo», se repitió a sí misma mientras el sueño finalmente comenzaba a vencerla. «Solo un trabajo temporal». A la mañana siguiente, puntualmente a las 7:30, el mismo Mercedes negro esperaba frente a su edificio. Lucía había elegido cuidadosamente su atuendo, un traje sastre azul marino que había comprado para entrevistas de trabajo importantes, complementado con una blusa blanca y tacones discretos. Quería proyectar profesionalismo y competencia. El chofer la recibió con una inclinación respetuosa y le abrió la puerta. Para su sorpresa, Khalid ya estaba dentro del vehículo. «Buenos días», la saludó en árabe, con una sonrisa que iluminaba sus ojos oscuros. «Espero que hayas descansado bien». «Buenos días», respondió ella en el mismo idioma, mientras se acomodaba en el asiento. «No esperaba que vinieras personalmente». «Tenemos mucho que repasar antes de la primera reunión», explicó él, entregándole una tablet. «Además, quería mostrarte esto». En la pantalla aparecía un artículo de un importante periódico financiero mexicano. El titular rezaba: «Importante empresario saudí planea inversión millonaria en energía solar mexicana». «La noticia se ha filtrado», comentó Khalid. «Lo que significa que hoy habrá más presión y expectativa». Lucía leyó rápidamente el artículo, analizando el tono y las implicaciones. «Es positivo», concluyó. «Están destacando la creación de empleos y la transferencia tecnológica. Eso jugará a nuestro favor en la reunión con los funcionarios del gobierno». Khalid asintió, visiblemente complacido con su análisis. «Exactamente lo que pensé. Por eso eres invaluable, Lucía. Ves los mismos ángulos que yo». El resto del trayecto lo dedicaron a preparar las reuniones del día. Khalid le explicó más detalles sobre los aspectos técnicos del proyecto, mientras ella compartía información sobre los perfiles de las personas con las que se reunirían. La conversación fluía naturalmente entre el árabe, el español y ocasionalmente el inglés, creando un código lingüístico único que solo ellos compartían. Cuando llegaron al lujoso edificio gubernamental donde tendría lugar la primera reunión, Lucía notó cómo cambiaba el comportamiento de Khalid. Su postura se volvió más rígida, su expresión más severa. Era como si se pusiera una armadura invisible, preparándose para la batalla negociadora que le esperaba. ¿Nervioso?, se atrevió a preguntar mientras caminaban hacia la entrada. Khalid la miró sorprendido, como si nadie le hubiera hecho esa pregunta antes.
Los Al-Rahman no nos ponemos nerviosos, respondió con una seriedad que casi hizo reír a Lucía. Pero sí, un poco. Hay mucho en juego. Esa pequeña confesión, ese momento de vulnerabilidad, hizo que Lucía sintiera una inesperada oleada de afecto hacia él. Bajo esa fachada de poder y control, había un hombre con preocupaciones y presiones enormes sobre sus hombros. Lo harás bien, dijo con convicción. El proyecto es sólido y beneficia a todos. Solo necesitas mostrarles eso. Khalid la miró con intensidad, como si sus palabras hubieran tocado algo profundo en él. Gracias, Lucía, respondió simplemente. La reunión con los funcionarios del gobierno transcurrió mejor de lo esperado. Khalid presentó el proyecto con elocuencia y precisión, mientras Lucía intervenía ocasionalmente para aclarar términos técnicos o culturales. Su presencia parecía tranquilizarlo, y en varias ocasiones buscó su mirada cuando necesitaba confirmación sobre algún aspecto específico de la cultura mexicana. Los funcionarios, inicialmente cautos, se mostraron cada vez más entusiasmados a medida que comprendían los beneficios potenciales para la región. Al final de la reunión, el secretario de Energía estrechó la mano de Khalid con visible entusiasmo. Señor Al-Rahman, creo que este podría ser el comienzo de una colaboración muy fructífera, declaró. Esperamos con interés su presentación detallada en la conferencia energética de la próxima semana. Cuando salieron del edificio, Khalid no pudo contener una sonrisa de satisfacción. Primera victoria, comentó mientras subían al auto. Ahora, preparémonos para el almuerzo con los inversionistas. Lucía asintió, compartiendo su entusiasmo. Ver a Khalid en acción había sido revelador, su pasión por el proyecto era genuina y su habilidad para comunicar su visión resultaba magnética. Había algo inspirador en la manera en que combinaba ambición empresarial con una visión de beneficio mutuo. Durante el trayecto hacia el restaurante donde tendría lugar el almuerzo, Khalid recibió una llamada. Por su expresión y el tono de su voz, Lucía supo inmediatamente que algo no iba bien. Habló en árabe rápido, cada vez más tenso, hasta que finalmente colgó con evidente frustración. ¿Problemas?, preguntó ella con cautela. Uno de los principales inversionistas ha cancelado, explicó, pasándose una mano por el cabello. Aparentemente, recibió una oferta de la competencia. Sin su participación, el equilibrio financiero del proyecto está en riesgo. Lucía procesó rápidamente la información. ¿Quién más estará en el almuerzo? Representantes de 3 grupos financieros mexicanos y 2 fondos internacionales, respondió Khalid. Todos interesados, pero ninguno dispuesto a asumir el porcentaje que este inversionista iba a cubrir. Lucía reflexionó un momento. Conozco a alguien que podría ayudar, dijo finalmente. Gabriel Mendoza, de Inversiones Pacífico. Es un antiguo compañero de universidad. Su grupo está muy interesado en energías renovables y tiene la capacidad financiera necesaria. Khalid la miró con escepticismo. ¿Un antiguo compañero de universidad? ¿Y crees que estaría dispuesto a considerar una inversión de esta magnitud con tan poca antelación? Vale la pena intentarlo, insistió Lucía. Gabriel siempre ha sido visionario. Si le presentamos correctamente el proyecto, creo que verá la oportunidad. Después de un momento de duda, Khalid asintió. Llámalo. Pero no tenemos mucho tiempo. Con el teléfono en la mano, Lucía experimentó un momento de duda. Hacía casi 2 años que no hablaba con Gabriel. Su última conversación había sido tensa. Él le había ofrecido un puesto en su empresa familiar cuando se enteró de sus dificultades económicas, pero ella lo había rechazado. Demasiado orgullosa para aceptar lo que percibía como caridad. La mirada expectante de Khalid la impulsó a marcar el número. Después de 3 tonos, la voz familiar de Gabriel respondió. ¿Lucía Hernández? Su tono reflejaba sorpresa. Vaya, ha pasado tiempo. Hola, Gabriel, respondió ella, intentando sonar profesional a pesar de los nervios. Sé que esto es inesperado, pero necesito presentarte una oportunidad de negocio urgente. Hubo una breve pausa. Te escucho.
Durante los siguientes minutos, Lucía le explicó el proyecto de energía solar, destacando los aspectos que sabía que interesarían a Gabriel, la innovación tecnológica, el impacto ambiental positivo y, por supuesto, el potencial de rendimiento económico. Mencionó a Khalid y la solidez de su empresa, terminando con la situación actual, un inversionista clave que se había retirado justo antes de cerrar el acuerdo. Es una oportunidad única, Gabriel, concluyó. El proyecto está respaldado por el gobierno y tiene todos los estudios de viabilidad aprobados. Solo necesita un socio financiero adicional para equilibrar la estructura de inversión. Otra pausa, esta vez más larga. Sabes que normalmente no considero inversiones con tan poca antelación, dijo finalmente Gabriel. Pero conozco tu inteligencia y criterio, Lucía. Si tú estás involucrada, vale la pena al menos escuchar los detalles. El alivio recorrió el cuerpo de Lucía. Estamos a punto de tener un almuerzo con otros inversionistas en el restaurante La Mansión, explicó. ¿Podrías unirte a nosotros? Tengo una reunión en media hora, Gabriel pareció considerar sus opciones. Pero puedo posponerla. Estaré allí en 40 minutos. Gracias, Gabriel. Te prometo que no desperdiciarás tu tiempo. Cuando colgó, encontró a Khalid observándola con una mezcla de curiosidad y admiración. Impresionante, comentó. ¿Cómo lo convenciste tan rápidamente? Lucía se encogió ligeramente de hombros. Gabriel valora mi opinión profesional. Estudiamos juntos y colaboramos en varios proyectos de investigación, explicó, omitiendo los aspectos más personales de su relación. Vendrá al almuerzo. Khalid la estudió por un momento, como si estuviera reevaluando algo sobre ella. Pareces tener conexiones valiosas para alguien que trabajaba limpiando habitaciones de hotel, observó sin malicia, solo con genuina curiosidad. La vida no siempre sigue caminos directos, respondió Lucía, sintiendo la necesidad de defender su trayectoria. Mis compañeros de universidad siguieron carreras exitosas. Yo tomé un desvío por circunstancias familiares, pero eso no significa que perdiera esas relaciones. Khalid asintió lentamente. No pretendía ofenderte. Al contrario, su voz se suavizó. Cada vez me impresionas más, Lucía Hernández. Algo en su tono hizo que Lucía sintiera un calor inesperado en las mejillas. Agradecida por la oportunidad de cambiar de tema, señaló que debían modificar la presentación para el almuerzo, incorporando espacio para la potencial participación de Inversiones Pacífico. El restaurante La Mansión, ubicado en una casona colonial restaurada en el centro histórico de la ciudad, era el escenario perfecto para un almuerzo de negocios de alto nivel. Con techos altos, murales históricos y una decoración que combinaba elegancia mexicana con toques contemporáneos, el lugar resumaba exclusividad. Cuando Lucía y Khalid llegaron, los demás invitados ya esperaban en una sala privada. Faisal, el asistente principal de Khalid, los había precedido para organizar los detalles. Lucía reconoció inmediatamente a algunos de los asistentes, importantes figuras del mundo financiero mexicano cuyas fotografías había visto en revistas económicas. Khalid se transformó al entrar en la sala. Su postura se volvió más erguida, su sonrisa más calculada, su voz más profunda. Era fascinante observar esta transición del hombre con quien había conversado relajadamente en el auto al poderoso empresario que ahora dominaba la atención de todos. Las presentaciones iniciales transcurrieron en español e inglés, con Lucía interviniendo discretamente para facilitar la comunicación cuando era necesario. Explicó su papel como asistente y enlace cultural, notando cómo algunos de los inversionistas la miraban con curiosidad. Probablemente preguntándose cómo una joven mexicana había llegado a trabajar tan estrechamente con el empresario saudí. Cuando los aperitivos estaban siendo servidos, Gabriel Mendoza hizo su entrada. Alto, con un traje impecable y ese aire de confianza que siempre lo había caracterizado, saludó a varios de los presentes antes de acercarse a Lucía. Lucía, dijo, besando su mejilla con familiaridad. ¿Te ves bien? Muy diferente a la última vez. El comentario, aunque dicho con amabilidad, le recordó a Lucía su último encuentro, cuando ella estaba desesperada buscando trabajo y él le había ofrecido ayuda que su orgullo no le permitió aceptar.
Te presento a Khalid Al-Rahman, dijo, cambiando de tema y volviéndose hacia el empresario árabe. Khalid, este es Gabriel Mendoza, director de inversiones de Grupo Pacífico. Los dos hombres se evaluaron mutuamente mientras intercambiaban un firme apretón de manos. Había algo territorial en la forma en que Gabriel se posicionó ligeramente más cerca de Lucía, un detalle que no pasó desapercibido para Khalid. Agradezco que haya podido unirse a nosotros con tan poca antelación, señor Mendoza, dijo Khalid en perfecto inglés. Lucía habla muy bien de su visión empresarial. Lucía siempre ha tenido buen juicio, respondió Gabriel con una sonrisa que incluía algo más que cortesía profesional. Si ella considera que este proyecto merece mi atención, definitivamente vale la pena explorarlo. Durante el almuerzo, Khalid presentó el proyecto con la misma elocuencia que había mostrado en la reunión gubernamental. Los inversionistas escuchaban con atención, haciendo preguntas ocasionales sobre aspectos técnicos o financieros. Lucía notó que Gabriel permanecía mayormente callado, observando no solo la presentación sino también las reacciones de los demás. Cuando llegó el momento de discutir la estructura financiera, Khalid mencionó con delicadeza el retiro del inversionista original y la oportunidad que esto representaba para un nuevo socio. Varios de los presentes intercambiaron miradas, claramente evaluando si les convenía aumentar su participación. Fue entonces cuando Gabriel habló por primera vez. Señor Al-Rahman, me intriga su proyecto, dijo, inclinándose ligeramente hacia adelante. Pero me pregunto por qué ese inversionista decidió retirarse en el último momento. ¿Hay algún riesgo que no estamos viendo? La pregunta, formulada con educación pero directa, creó un momento de tensión. Lucía pudo sentir cómo Khalid se tensaba ligeramente a su lado. Una pregunta válida, respondió Khalid con calma. El inversionista recibió una oferta de exclusividad de uno de nuestros competidores. No fue una decisión basada en dudas sobre el proyecto, sino en una estrategia agresiva de la competencia. Gabriel asintió, aparentemente satisfecho con la respuesta. En ese caso, Inversiones Pacífico estaría interesada en analizar la posibilidad de cubrir ese porcentaje, declaró, provocando un murmullo entre los demás asistentes. Siempre que podamos realizar nuestra propia evaluación técnica durante los próximos días, por supuesto. Lucía contuvo el impulso de sonreír abiertamente. Era exactamente lo que habían esperado. El almuerzo continuó con un tono más relajado, con conversaciones que alternaban entre los aspectos técnicos del proyecto y temas más generales sobre las relaciones económicas entre México y los países árabes. En un momento en que varios invitados estaban distraídos en conversaciones paralelas, Gabriel se acercó discretamente a Lucía. Así que pasaste de rechazar un puesto en mi empresa a trabajar para un magnate saudí, comentó en voz baja. Interesante evolución. Es temporal, aclaró ella, incómoda por su tono. Una oportunidad que surgió inesperadamente. Gabriel la miró con intensidad. Ten cuidado, Lucía. Conozco la reputación de Al-Rahman. Es brillante en los negocios, pero implacable con sus adversarios. Y tiene fama de, digamos, apreciar la belleza femenina. Lucía sintió una oleada de irritación. Típico de Gabriel, siempre tratando de protegerla como si ella no pudiera cuidarse sola. Mi relación con él es estrictamente profesional, respondió con firmeza. Y soy perfectamente capaz de manejar situaciones complejas. Gabriel levantó las manos en gesto de rendición. Solo me preocupo por ti, dijo. Siempre lo he hecho. Antes de que Lucía pudiera responder, sintió una presencia a su lado. Khalid se había acercado silenciosamente. Espero no interrumpir, dijo en español, mirando alternativamente a ambos. Señor Mendoza, algunos de los otros inversionistas tienen preguntas sobre la participación de su grupo. ¿Le importaría unírsenos? Gabriel asintió, lanzando una última mirada significativa a Lucía antes de seguir a Khalid hacia el otro extremo de la mesa. Durante el resto del almuerzo, Lucía notó cierta tensión entre ambos hombres. Aunque mantenían una cortesía impecable, había algo en la forma en que interactuaban que sugería una evaluación mutua que iba más allá de lo estrictamente profesional. Se preguntó cuánto de esto tenía que ver con el proyecto y cuánto con ella.
Cuando finalmente el evento concluyó, los resultados no podían ser mejores. Todos los inversionistas habían confirmado su participación, incluyendo a Gabriel, quien había acordado enviar a su equipo técnico para una evaluación final al día siguiente. En el auto, de regreso al hotel, Khalid parecía satisfecho pero pensativo. «Ese Gabriel Mendoza», comentó finalmente. «Parece conocerte muy bien». Lucía consideró cuidadosamente su respuesta. «Fuimos compañeros en la universidad. Buenos amigos en aquel entonces». «¿Solo amigos?», preguntó Khalid, con un tono casual que no engañaba a nadie. La pregunta sorprendió a Lucía por su directa invasión a su vida personal. Por un momento, consideró eludir la respuesta, pero algo en la mirada de Khalid la impulsó a ser honesta. «Tuvimos una relación breve durante el último año de universidad», admitió. «Terminó cuando nuestros caminos profesionales tomaron direcciones diferentes». Khalid asintió lentamente, procesando la información. «Entiendo. Y ahora él quiere volver a tu vida, aprovechando esta oportunidad». No era una pregunta, sino una afirmación. Lucía se sorprendió por su perspicacia. «Gabriel siempre ha sido persistente», respondió con cuidado. «Pero eso no tiene relevancia para el proyecto». «Por supuesto que no», concordó Khalid, aunque su tono sugería lo contrario. «De cualquier manera, su participación es valiosa. Conseguiste lo que parecía imposible esta mañana, Lucía. Te felicito». El cambio hacia un tono más profesional alivió la tensión momentáneamente, pero Lucía no podía ignorar lo que acababa de ocurrir. Por primera vez, Khalid había mostrado un interés personal, casi posesivo, en su vida privada. Y lo más perturbador era que, en lugar de molestarla, una parte de ella se sentía secretamente halagada por esos celos apenas disimulados. Los días siguientes transcurrieron en un torbellino de actividad. Las negociaciones avanzaban a buen ritmo, con el equipo técnico de Gabriel trabajando estrechamente con los ingenieros de Khalid para afinar los últimos detalles del proyecto. La presencia de Lucía resultaba cada vez más valiosa, no solo como traductora sino como mediadora cultural que ayudaba a resolver los pequeños malentendidos que surgían entre ambas partes. Una tarde, mientras revisaban documentos en la suite, Khalid recibió una llamada que cambió su expresión instantáneamente. Habló rápidamente en árabe, con un tono tenso que alertó a Lucía de que algo importante había ocurrido. Cuando colgó, la miró con una mezcla de preocupación y determinación. «Tenemos un problema», anunció. «Mi padre está hospitalizado en Riad. Debo volver inmediatamente». Lucía sintió una punzada de preocupación genuina. «Lo siento mucho». «¿Es grave?» «Un ataque cardíaco leve, según los médicos», respondió Khalid, ya moviéndose por la habitación, dando instrucciones a su equipo. «Pero necesito estar allí. Mi familia me necesita». «Por supuesto», asintió Lucía, comprendiendo perfectamente esa prioridad. «¿Qué ocurrirá con el proyecto?» Khalid se detuvo y la miró directamente. «Eso depende de ti», dijo con una seriedad que la sorprendió. «Necesito que continúes las negociaciones en mi ausencia. Confío en que puedes mantener el proyecto en marcha hasta mi regreso». La propuesta la dejó momentáneamente sin palabras. Una cosa era asistirlo, otra muy distinta era representarlo en negociaciones multimillonarias. «Khalid, yo, no sé si tengo la autoridad o la experiencia para». «Tienes ambas», la interrumpió con firmeza. «Conoces el proyecto tan bien como yo. Los inversionistas te respetan. Y lo más importante, confío en ti». Esas tres últimas palabras, pronunciadas con tal convicción, disiparon sus dudas. Lucía asintió, aceptando la responsabilidad. «Haré todo lo posible para que el proyecto siga adelante». «Sé que lo harás», respondió él, y luego, en un gesto inesperado, tomó sus manos entre las suyas. «Volveré lo antes posible. 3 días, 4 como máximo». Horas después, Lucía se encontró despidiéndose de Khalid en la pista privada del aeropuerto, donde su jet personal esperaba. El resto del equipo ya había abordado, dejándolos solos por un momento. «Te mantendré informada sobre todo», prometió ella. «Y yo te avisaré cuando llegue a Riad», respondió él,
pareciendo querer decir algo más. Finalmente, añadió, cuídate, Lucía. Había una calidez en su voz que trascendía la relación profesional que habían mantenido hasta entonces. Por un momento, pareció que iba a abrazarla, pero en lugar de eso, apretó ligeramente su mano antes de darse la vuelta y abordar el avión. Mientras veía el jet despegar, Lucía se dio cuenta de lo mucho que su vida había cambiado en apenas una semana. De limpiadora de hotel a representante de un magnate internacional. Y, lo más inquietante, de sentir indiferencia por Khalid Al-Rahman a experimentar una creciente atracción que intentaba negar. Los días siguientes pusieron a prueba todas sus habilidades. Presidió reuniones, coordinó equipos técnicos y mantuvo conversaciones diarias con Khalid, quien la llamaba para recibir actualizaciones y ofrecer orientación desde Riad. A pesar de la preocupación por su padre, siempre encontraba tiempo para preguntar cómo estaba ella, lo que hacía que Lucía se sintiera valorada no solo como profesional sino como persona. Gabriel Mendoza se convirtió en un aliado inesperado durante esa etapa. Su conocimiento del mercado mexicano resultó invaluable y en más de una ocasión defendió las posiciones que Lucía presentaba cuando otros inversionistas mostraban dudas. Lo estás haciendo extraordinariamente bien, le comentó una tarde, después de una reunión particularmente exitosa. Siempre supe que tenías este potencial. Gracias por tu apoyo, respondió ella sinceramente. Ha significado mucho. Gabriel la miró con una mezcla de admiración y algo más profundo. Sabes, no es demasiado tarde para nosotros, Lucía, dijo, tocando un tema que había estado flotando entre ellos. Cuando este proyecto termine, podrías unirte a mi empresa. Trabajaríamos juntos, como siempre quisimos en la universidad. La oferta era tentadora desde una perspectiva profesional. Un puesto estable, bien remunerado, en una empresa prestigiosa. Todo lo que había soñado antes de que la enfermedad de su madre trastocara sus planes. Lo pensaré, Gabriel, prometió, aunque en su corazón sentía una extraña reluctancia que no podía explicar. La noche del cuarto día, mientras trabajaba en su pequeño apartamento preparando documentos para la reunión final del día siguiente, recibió un mensaje de Khalid, llegando a Ciudad de México. Necesitamos hablar. ¿Puedo pasar por tu casa? El corazón de Lucía dio un vuelco. No había esperado que regresara tan pronto, y mucho menos que quisiera verla en su modesto hogar. Miró a su alrededor, súbitamente consciente de lo humilde que era su apartamento comparado con el mundo de lujo al que Khalid estaba acostumbrado. Antes de que pudiera responder, su madre apareció en la puerta de la habitación. ¿Todo bien, hija? Pareces preocupada. Lucía le mostró el mensaje. Khalid vuelve hoy. Quiere venir aquí. Doña Elena sonrió con esa sabiduría maternal que siempre la caracterizaba. Y te preocupa que vea cómo vivimos, adivinó. Si es un hombre que vale la pena, eso no le importará. Lucía envió su respuesta con la dirección exacta, sintiendo una mezcla de nerviosismo y anticipación. Una hora después, el timbre sonó. Cuando abrió la puerta, encontró a Khalid solo, sin guardaespaldas ni asistentes. Parecía cansado, pero había un brillo especial en sus ojos al verla. Bienvenido de vuelta, lo saludó, invitándolo a pasar. ¿Cómo está tu padre? Estable. Los médicos dicen que se recuperará completamente, respondió mientras entraba, observando discretamente el entorno. Gracias por preguntar. Le presentó a su madre, quien los observaba con interés desde el pequeño salón. Para sorpresa de Lucía, Khalid saludó a doña Elena con un perfecto español y un respeto que evidenciaba su comprensión de la importancia de la familia en la cultura mexicana. Incluso había traído un pequeño obsequio, una caja de dulces tradicionales árabes. Su hija ha hecho un trabajo extraordinario en mi ausencia, le dijo a doña Elena. Debe estar muy orgullosa de ella. Siempre lo he estado, respondió la mujer con una sonrisa cálida. Los dejaré hablar. Estaré en mi habitación si necesitan algo. Cuando quedaron solos, Khalid miró a Lucía con una intensidad que la hizo contener la respiración. He revisado todo lo que has hecho estos días, comenzó. Has superado todas mis expectativas, Lucía.
El proyecto está mejor posicionado ahora que cuando me fui. Ella sonrió, genuinamente complacida por el reconocimiento. Solo seguí tu visión. El mérito es tuyo. No, Khalid negó con firmeza. El mérito es tuyo. Y quiero ofrecerte algo a cambio. Lucía esperó, imaginando que se trataría de algún tipo de bonificación o quizás una extensión del contrato temporal. Quiero ofrecerte un puesto permanente en mi empresa, continuó él. Como directora de proyectos para Latinoamérica. Con un salario que te permitiría trasladar a tu madre a un lugar más cómodo y costear el mejor tratamiento médico. La oferta era mucho más de lo que había imaginado. Una posición ejecutiva, la oportunidad de utilizar finalmente su educación y talento, seguridad financiera para ella y su madre. Es muy generoso, Khalid, respondió, genuinamente conmovida. Pero implicaría mudarme a Arabia Saudita, ¿verdad? Eventualmente, sí, confirmó él. Aunque podrías establecer la oficina regional aquí en México inicialmente. Lucía sintió un torbellino de emociones. La oferta profesional era perfecta, pero había algo más que la inquietaba. ¿Por qué yo? Preguntó finalmente. Puedes contratar a ejecutivos con años de experiencia. Khalid dio un paso hacia ella, acortando la distancia entre ambos. Porque en estos días he comprendido algo importante, dijo con voz suave pero firme. No solo necesito a alguien con tu inteligencia y capacidad. Te necesito a ti, Lucía. El significado detrás de sus palabras era inconfundible. No estaba hablando únicamente de negocios. Khalid, comenzó ella, pero él levantó una mano gentilmente. No tienes que responder ahora, dijo. Sé que es complicado. Nuestros mundos son muy diferentes. Pero desde aquel día en el hotel, cuando apareciste hablando mi idioma y entendiendo mi cultura mejor que nadie, supe que había encontrado a alguien especial. Se acercó un poco más, y esta vez tomó sus manos entre las suyas. Dame la oportunidad de demostrarte que podemos construir algo juntos, no solo un proyecto de energía, sino una vida. Una en la que tus sueños profesionales y los míos se complementen. El corazón de Lucía latía con fuerza. Pensó en la oferta de Gabriel, en la seguridad que representaba quedarse en México, en lo conocido. Y luego pensó en Khalid, en la pasión que compartían por crear puentes entre culturas, en cómo la hacía sentir valorada y respetada. Necesito tiempo, respondió finalmente. Lo entiendo, asintió él. Pero antes de irme, quiero que sepas algo más. De su bolsillo extrajo un pequeño objeto envuelto en seda. Al desenvolverlo, Lucía vio una antigua moneda de oro con inscripciones árabes. Esta moneda ha estado en mi familia por generaciones, explicó Khalid. Mi padre me la dio cuando comencé mi primer negocio, como símbolo de confianza en mi futuro. Ahora quiero que la tengas tú, como símbolo de mi confianza en nuestro futuro, sea cual sea tu decisión. El gesto, tan personal y significativo, la conmovió profundamente. Cuando sus miradas se encontraron, la decisión cristalizó en su corazón con una claridad sorprendente. Acepto, dijo con voz firme. Acepto el trabajo y la oportunidad de ver hacia dónde nos lleva esto. La sonrisa de Khalid iluminó todo su rostro. Con delicadeza, como pidiendo permiso, se inclinó hacia ella. Su primer beso fue suave, un encuentro de culturas, idiomas y mundos diferentes unidos por algo más fuerte que sus diferencias. 6 meses después. El desierto saudí resplandecía bajo el sol del atardecer, tiñendo de oro las dunas que rodeaban la moderna residencia de Khalid en las afueras de Riad. En la terraza, Lucía observaba el espectáculo natural mientras ultimaba los detalles de la presentación que daría al día siguiente en la Conferencia Energética Internacional. Los últimos meses habían transformado su vida completamente. Como directora del proyecto mexicano, había supervisado la fase inicial de construcción, ganándose el respeto de todo el equipo. Su madre, completamente recuperada gracias a tratamientos especializados, dividía su tiempo entre México y Arabia Saudita, adaptándose sorprendentemente bien a la cultura local. Y Khalid. Khalid había cumplido cada promesa. Respetaba su independencia profesional, valoraba sus opiniones y, lo más importante,
la amaba con una devoción que trascendía las diferencias culturales. ¿Lista para mañana?, preguntó él, uniéndose a ella en la terraza y rodeando su cintura con los brazos. Completamente, respondió, recostándose contra su pecho. El proyecto avanza incluso mejor de lo esperado. Gabriel me envió los últimos informes financieros esta mañana. La mención de Gabriel ya no creaba tensión entre ellos. Con el tiempo, su antiguo compañero de universidad había aceptado la elección de Lucía y se había convertido en un socio comercial valioso. «Tengo algo importante que decirte», murmuró Lucía, girándose para mirarlo a los ojos. «Algo que cambiará nuestros planes». La preocupación cruzó brevemente el rostro de Khalid. «¿Qué ocurre?». Lucía tomó su mano y la colocó suavemente sobre su vientre. «En unos meses seremos 3», dijo con una sonrisa radiante. «Lo confirmé esta mañana». La expresión de Khalid pasó de la sorpresa a una alegría absoluta. La alzó en brazos, girando con ella mientras ambos reían. «Lucía. Es maravilloso», exclamó, besándola con pasión antes de detenerse repentinamente. «Espera, ¿estás bien? ¿Deberíamos ser más cuidadosos?». Ella rió ante su repentina preocupación. «Estoy perfectamente. Y sí, podemos celebrar». Mientras el sol se ponía en el horizonte del desierto, Lucía reflexionó sobre el extraordinario giro que había dado su vida. De limpiadora en un hotel a ejecutiva internacional y futura madre. Todo porque se atrevió a hablar cuando nadie más podía calmar a un millonario árabe furioso. «¿En qué piensas?», preguntó Khalid, notando su expresión contemplativa. «En cómo un simple acto de valentía puede cambiar toda una vida», respondió, acariciando la antigua moneda de oro que ahora llevaba como colgante. «Y en cómo dos personas de mundos tan diferentes pueden construir uno nuevo juntos». Khalid besó su frente con ternura. «Y este es solo el comienzo de nuestra historia», Habibi, susurró, usando el término árabe para mi amada. «El mejor capítulo está por escribirse». Mientras las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo del desierto, Lucía Hernández, la antigua limpiadora que había impresionado a todos con su árabe fluido, se permitió sentir una felicidad completa. Había encontrado su lugar en el mundo, un lugar donde su talento era valorado, su corazón correspondido, y su futuro brillaba con promesas que ni en sus sueños más ambiciosos habría imaginado.